pantalla. Díganme, por favor, si se ve. Sí se ve, profesor. Sí se ve. Ya, Sí se ve, profesor. Ya, listo entonces. Entonces, comenzamos. Como ustedes saben, el ciclo consta de 14 semanas. El día de hoy, ¿no? Vamos a abordar una introducción de la filosofía. Vamos a ver los dos primeros periodos de la filosofía, vale decir, el periodo cosmológico y el periodo antropológico, ¿no? En el periodo cosmológico veremos a los filósofos presocráticos y en el periodo antropológico veremos a los sofistas y Sócrates. El día de hoy, ¿no? Hasta donde alcance nuestro tiempo, lo más probable es que no terminemos el periodo cosmológico, ¿no? Pero sí abordaremos, pues, a un importante número de pensadores. Entonces comenzamos con una pequeña propedéutica filosófica. La palabra filosofía, como ustedes sabrán, proviene de la voz griega philos, que hace referencia al amor, a la amistad, a la tendencia, ¿no? Y sofía, ¿no? Que hace referencia a la sabiduría, al saber, al conocimiento. De ahí que etimológicamente hablando, filosofía significa amor a la sabiduría o tendencia a querer saber, si gustas. ¿Ok? Filosofía, pues, no hace referencia al saber, sino a querer saber, ¿no? Pero eso es la definición etimológica de la palabra filosofía. ¿Qué es la filosofía como saber? ¿No? ¿Qué es la filosofía como un tipo de conocimiento? ¿No? Eh, eh, a lo largo de la historia, ¿no? Se ha discutido mucho sobre lo que realmente es la filosofía. Una definición vaga, pero que nos permite acercarnos un poco a lo que sería la filosofía, es esta, ¿no? Disciplina que estudia los temas más generales. ¿Pero qué es eso de temas generales? Hace referencia a aquellos temas que atañen a toda cultura, ¿no? A todo ser humano, si gustas, ¿no? Conceptos como realidad, existencia, bien, conocimiento, entre otros, son los llamados conceptos o temas generales, ¿no? Y la filosofía los aborda de manera radical, crítica, problemática, ¿no? Etcétera, ¿no? Estos y otros más, por cierto, ¿no? Concepto de arte, el concepto de verdad, el concepto de religión, de política, de ser, de realidad, de conocimiento, entre otros, ¿no? Pero decir que la filosofía es la disciplina que estudia los temas más generales no nos dice mucho, ¿no? De ahí que, ¿no? Sea difícil definir de modo un poco más concreto lo que es la filosofía. En ese sentido, definir la filosofía es un problema de la propia filosofía, ¿no? No solamente definir lo que es la existencia o definir lo que es Dios o definir lo que es el hombre, sino también definir la propia filosofía. Ya es un problema filosófico, ¿no? No hay una única definición de filosofía. De ahí la problematicidad que aparece ante esta definición, ante esta búsqueda de definición, ¿no? Vamos a ver 4 pensadores, muy escuetamente, claro está, que han tratado de definir a la filosofía. Desde el siglo IV, ¿no? Aristóteles nos dice que la filosofía es la ciencia de los primeros principios y primeras causas de las cosas. Algo así como que la filosofía es la ciencia de las esencias de las cosas, ¿no? O de los fundamentos de las cosas, ¿no? Para poder entender esta definición aristotélica, tenemos que esperar la próxima semana para cuando abordemos a Aristóteles y dentro del marco conceptual de su propio pensamiento, ahí vamos a introducir y entender este concepto que acabo yo de mostrar, ¿no? En el siglo XIII, ¿no? Tomás de Aquino va a decir que la filosofía es la sierva de la teología, ¿no? La teología muestra la verdad y la filosofía se encargará de demostrar esa verdad, ¿no? En ese sentido, es la teología la que alberga la verdad y la filosofía tan solo le sirve, ¿no? A la teología para, digamos, robustecer esa verdad dada. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad sobre Dios, obviamente. Estamos en la época medieval con Tomás de Aquino. Kant, filósofo de la época moderna, siglo XVIII,
Para él la filosofía es un conocimiento crítico que analiza los límites de la razón, ¿no? Ya en el siglo XVIII las ciencias han avanzado a pasos agigantados, lo que significa que la filosofía aquí se convierte en aquel conocimiento que va a evaluar esos otros conocimientos, ¿no? Estableciendo límites a la razón humana, ¿no? Eh, pero ya para el siglo XX, ¿no? Con Ludwig Wittgenstein, si gustan, la filosofía es entendida como una actividad. Para este filósofo, la filosofía no es un conocimiento, no es un saber, es una actividad, ¿no? Que tiene como objetivo el esclarecimiento lógico de el vehículo que permite que permite pues la comunicación de ese saber. Y ese vehículo que permite la comunicación es el lenguaje, ¿no? La filosofía pues es el esclarecimiento, es una actividad que esclarece o dilucida el lenguaje a partir de la lógica. Entonces, como ustedes se dan cuenta, distintas definiciones de filosofía a lo largo de la historia, en virtud de las filosofías de cada uno de sus protagonistas, en este caso 4, que estamos tomando como ejemplos, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant y Wittgenstein, ¿no? Que nos permite pues entender la filosofía dentro del marco temporal, ya que Aristóteles pertenece a la época antigua, Tomás de Aquino a la época medieval, Kant a la época moderna y Wittgenstein a la época contemporánea. Entonces, vemos a partir de estas definiciones cómo el concepto de filosofía ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Entonces, no hay una única definición de filosofía, ¿no? Esto hay que tenerlo bien, bien en claro. Bien. Existen muchas disciplinas filosóficas, ¿no? Vamos a hablar, vamos a mencionar, ¿no? Muy brevemente a cada una de ellas. Y en el transcurso del curso vamos a ir viendo cómo cada una de ellas van apareciendo, ¿no? Tenemos a la ontología, ¿no? Esta es la disciplina filosófica que estudia el ser, los entes, la existencia, la realidad. Tenemos a la nociología, ¿no? Filosofía que estudia todos los problemas relacionados al conocimiento, ¿no? Tenemos a la epistemología, disciplina filosófica, que se encarga de estudiar el conocimiento científico, básicamente, el método científico, ¿no? Los límites de la ciencia, entre otros. Luego tenemos la axiología, disciplina filosófica que estudia el valor y con ella la valoración, ¿no? O lo valioso, ¿no? Tenemos luego a la ética, disciplina filosófica que estudia la moral, ¿no? El bien, la felicidad, lo que se debe hacer, ¿no? Las pautas de comportamiento, etc. Luego tenemos la estética, disciplina filosófica que estudia el arte y con ello la belleza, ¿no? Lo bello, si gustas, como valor de las cosas. Luego tenemos la filosofía política. Estudia pues el poder político, los límites del Estado, los distintos tipos de gobierno, la violencia política, ¿no? La justificación de la obediencia a la ley, entre otros, ¿no? Es decir, estudia todo lo que tenga que ver con lo que entendemos por política, valga la redundancia. Luego, la antropología filosófica, disciplina filosófica, valga la redundancia nuevamente, que estudia al hombre, ¿no? Al ser humano, ¿no? Al ser humano. Tenemos la lógica, ¿no? Disciplina filosófica, ¿no? Entendida como disciplina filosófica, que estudia las leyes del razonamiento correcto, ¿no? No son las únicas disciplinas filosóficas, ¿no? Pero digamos que son las más generales y las que nos permiten entender a partir de ellas lo que sería la filosofía. Bien, habiendo hecho esta propedéutica muy breve sobre filosofía, entonces vamos a comenzar con la historia de la filosofía. ¿Dónde surge la filosofía? En la antigua Grecia, ¿no? En las ciudades-estado de la antigua Grecia, allá en el siglo 7-6 antes de Cristo, ¿no?
En esta época, todavía lo que llamamos ciencia y lo que llamamos filosofía no se distingue. Prácticamente son lo mismo. La distinción entre filosofía y ciencia recién aparece en el siglo XVIII hacia el XIX, ¿no? Pero anteriormente, ¿no? La filosofía era ciencia y la ciencia era filosofía, ¿no? Por eso cuando hablamos de la historia de la filosofía, al menos hasta el siglo XVIII, básicamente es lo mismo que hablar de la historia de la ciencia. ¿Ok? Bien. En la historia de la filosofía se pueden distinguir 4 épocas, ¿no? La época antigua, la época medieval, la época moderna y la época contemporánea, ¿no? Desde el siglo 7 antes de Cristo, 6, 7 antes de Cristo hasta el siglo 20. ¿Ok? En la época antigua de la filosofía se pueden distinguir 4 periodos. El periodo cosmológico, el periodo antropológico, el periodo sistemático u ontológico y el periodo helenístico romano. 4 periodos en la época antigua de la filosofía. El día en esta semana, ¿no? O sea, la clase de hoy y de mañana, vamos a ver los 2 primeros periodos, ¿no? Pero el día de hoy, por el tiempo, tan solo veremos a uno, y lo más probable es que no terminemos incluso de ver a todos los filósofos de este primer periodo. ¿Cuál es este primer periodo? Es el periodo llamado cosmológico, de la palabra cosmos, orden, mundo ordenado, ¿no? El primer periodo de la filosofía antigua, ¿no? Surge en el siglo 7-6 a.C. y se extiende hasta el siglo 5 aproximadamente, antes de Cristo también. Es decir, estamos hablando de un periodo de que duró aproximadamente un siglo y medio, aproximadamente, ¿no? En este periodo, el objeto de análisis, de observación, de estudio, ¿no? De investigación es la naturaleza, ¿no? Y sobre todo, tratar de comprender el fundamento de la naturaleza, ¿no? La fisis, de ahí la palabra física, hace referencia a la naturaleza como un mundo ordenado, vale decir como un cosmos. ¿Qué es lo que se busca, sobre todo en este llamado periodo cosmológico? El arjé, el principio de todas las cosas, ¿no? Este principio es el objeto de discusión, ¿no? De los principales pensadores de A este periodo también se le conoce como el periodo de los primeros naturalistas, periodo de los primeros físicos o periodo presocrático, ya que se desarrolló la filosofía antes de Sócrates. Bien. Este llamado periodo cosmológico estuvo representado por los llamados filósofos presocráticos, ¿no? Estos filósofos presocráticos, ¿no? Se dividen entre los llamados filósofos monistas, llamado así porque consideran que el principio o arjé de las cosas es único, ¿no? Entre ellos tenemos a Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides, Heráclito. Y también tenemos a los llamados filósofos pluralistas, aquellos que consideran de que el arjé o principio de la naturaleza es plural, ¿no? Es plural, ¿no? O múltiple. Entre ellos tenemos a Empédocles, Anaxágoras, Demócrito. Comencemos entonces nuestro recorrido filosófico, ¿no? E histórico a partir de Tales de la ciudad de Mileto. Pensador muy antiguo, es el primer filósofo griego, fue además matemático, físico y astrónomo, el primero de los 7 sabios de la antigua Grecia, fundó la escuela de Mileto o escuela jónica, escuela milesia también se le conoce. Jónica porque la ciudad de Mileto, la ciudad-estado de Mileto, hoy ruinas, se ubicaba en la región de la Jonia, ¿okay? Por el mar Egeo, en las costas del mar Egeo, mar colindante con el mar Mediterráneo. Tales es considerado pues una de las grandes mentes de la antigüedad. Y ustedes mismos seguramente han estudiado en geometría, si mal no me equivoco,
los teoremas de Tales, ¿no? Aquí lo que nos interesa de este pensador es la defensa de la explicación de la naturaleza a partir de la naturaleza misma, ¿no? Según se sabe, habría sido el primero en preguntarse de qué están hechas las cosas fundamentalmente. Se dio cuenta que el agua es el elemento más común y abundante en la naturaleza en sus diferentes estados, sea líquido, sea gaseoso, sea sólido, ¿no? Que el agua está por todas partes, que todo ser vivo necesita del agua para existir, ¿no? Que la tierra misma se suspende en el agua, vale decir que la tierra, pensaba Tales, es como un disco plano que flota en el agua, que depende del agua, que la tierra es lo que es por el agua, ¿no? Entonces va a considerar a partir de esas observaciones, y otras más por cierto, que todo se funda en el agua, que todo se inicia en el agua, que el principio de las cosas es entonces el agua. ¿Okay? Lo importante en Tales no es tanto lo que dijo, sino por qué dijo lo que dijo, ¿no? Al margen de si se equivocó o no, eso es lo de menos en realidad, la importancia de conocer y de estudiar, ¿no?, la filosofía de este antiguo pensador es esa actitud que tuvo, ¿no?, al momento de querer comprender la naturaleza. Deja de lado toda explicación mítico-religiosa para tener una explicación de corte más naturalista, ¿no? ¿No? Observacional, ¿no? Basado en lo que está observando, ¿no? Entonces, la consideración de que el agua es el principio de todas las cosas es el primer escalón, ¿no?, para una serie de autores que también van a tratar de comprender la naturaleza sin tener en cuenta o al margen de las explicaciones tradicionales de la religión y de los mitos. Eso no significa que Tales haya dejado de creer en sus dioses, no, simplemente al momento de entender la naturaleza, prefiere usar la razón y tratar de entenderla a partir de la propia naturaleza, que para Tales, en este caso, sería el agua como elemento común. Bien, esta actitud, ¿no?, la va a legar en su escuela a uno de sus más importantes discípulos, Anaximandro. Anaximandro también de la ciudad de Mileto. Filósofo, geómetra, astrónomo y político griego, una de las grandes mentes también de la antigüedad. Fue discípulo y amigo de Tales, ¿no? Y según la tradición, fue el primero en llamar arjé al principio de la naturaleza. En ese sentido, el arjé de Tales era el agua. ¿Y cuál es ahora el arjé de Anaximandro entonces? ¿No? Veremos. Sostuvo Anaximandro que las cosas de la naturaleza son limitadas y determinadas. Efectivamente, ¿no? Este libro es limitado y determinado, ¿no? Un lapicero, un árbol, un gato, una piedra, son cosas limitadas y determinadas. Pero ojo, el agua también entonces sería limitado y determinado. Determinado porque puedo yo señalar, identificarla, determinarla, ¿no? Así como cualquier otra cosa de la naturaleza. Entonces, ¿cómo el agua, pensaba Anaximandro, algo determinado y limitado, y limitado, ¿no? Puede ser el origen de otras cosas que también son determinadas y limitadas, ¿no? En tal caso, si el agua también tiene en sus fundamentos estas características, entonces el agua tendría que tener un fundamento anterior. Esa es la reflexión de Anaximandro contra su maestro Tales, ¿no? Entonces Anaximandro va a decir que si el agua pues tiene estas características similares a cualquier otro objeto de la naturaleza, entonces el agua no puede ser el principio de la naturaleza, tiene que ser otro el principio. Ese otro principio tiene que ser algo ilimitado y también algo indeterminado. ¿Ok? O sea, el principio tiene que ser distinto a lo que consecuencia, ¿no? A sus consecuencias, tiene que ser distinto a las cosas del mundo, ¿no? Anaximandro le llamó apeirón de las palabras
peras, que significa algo así como sin límite, ¿no? Sin determinación. El apeirón sería aquello que existe en la naturaleza, que constituye todo lo que existe en la naturaleza, pero que no puede ser determinado, que no puede ser identificado, que no puede ser señalado, ¿no? Y sin embargo existe. En ese sentido, este libro estará formado en última instancia de apeirón. Yo y cualquier cosa existente estaría formada en última instancia de esa sustancia indeterminada y limitada que Anaximandro llamó apeirón. Como se dan cuenta, entonces, con Anaximandro estamos frente a una explicación mucho más compleja y no obstante, igualmente racional, ¿no? Igualmente racional, ¿no? Que evalúa la tesis de su maestro de Tales, ¿no? Para decir una cosa muy diferente, ¿no? Y claro, y permite pues el desarrollo de este saber que es la filosofía. Anaxímenes. Anaxímenes de la ciudad también de Mileto. Este autor fue amigo y discípulo de, sobre todo de Anaximandro, ¿no? Pero parece que también fue discípulo de Tales. A ver, ¿qué nos dice Anaxímenes? Para Anaxímenes, el principio de todo cuanto existe es el aire. El aire o la niebla, según otras traducciones. Niebla. ¿Okay? ¿Cómo es que llegó Anaxímenes a una idea como esta? Primero, cuando él habla de aire o niebla, está hablando básicamente de lo gaseoso, ¿no? Que todo se origina en lo gaseoso. ¿Okay? Imagínate, ¿no? Que seguramente le pasó a Anaxímenes, ¿no? Que sales en la mañana de tu vivienda y observas que hay pequeñas gotas de agua en los pétalos de las flores y en las hojas de las plantas, tras una noche en la que no hubo lluvia, ¿no? Y te preguntas de dónde surgieron esas gotas de agua si en la noche no llovió. Imaginémonos que te quedas, como seguramente se quedó Anaxímenes, observando a la noche siguiente, toda la noche, ¿no? Cómo es que aparecen estas pequeñas gotas de agua. Y te das cuenta que no llueve, pero te das cuenta que la temperatura baja, ¿no? Y que el aire se hace más frío, y que el ambiente se hace más frío, apareciendo paulatinamente, poco a poco, formándose esas pequeñas gotas de agua. La conclusión a la que llegas entonces es que las gotas de agua son el producto del enfriamiento del aire o de la niebla, por el proceso de condensación, ¿no? El aire, lo gaseoso, se va transformando en agua, lo líquido, ¿no? Y claro, cuando el ambiente se enfría aún mucho más, ¿no? El agua se va condensando más, enfriándose, ¿no? Correspondientemente, y endureciéndose bajo la forma de nieve, escarcha, hielo, lo sólido. Y claro, lo sólido, la tierra, es la figura de lo sólido. Así como el aire es la figura de lo gaseoso, el agua de lo líquido, la tierra lo será de lo sólido. Por lo tanto, Anaxímenes nos dice que el aire por el proceso de condensación se transforma en agua y por el mismo proceso de condensación se transforma en tierra. Ahora bien, si yo soplo dejando un pequeño agujero en mis labios, me di cuenta que el aire suele enfriarse. Pequeño experimento que ustedes pueden hacer. Pero si yo expelo aire con la boca abierta, me di cuenta que el aire que sale de mi boca se ha entibiado. ¿Qué significa eso? Que el aire, mientras trata de salir por ese pequeño agujerito, se condensa para salir por ese pequeño agujerito y de ahí que se enfríe. Pero cuando dejo la boca abierta, el aire está expandido, enrarecido, rarificado. Y al estar rarificado, el aire se entibia. Echemos a andar nuestra imaginación con nuestro raciocinio, herramientas que Anaxímenes en el siglo VI poseía y no poseía otra.
Y se darán cuenta ustedes perfectamente que si el aire se rarifica más, se ha de calentar más. Y si se calienta más, y si se rarifica aún más, se ha de calentar mucho más. El fuego es el elemento que simboliza a lo caliente en todas las culturas del mundo. Es en ese sentido en que Anaxímenes dice que entonces el aire, cuando se rarifica, se convierte en fuego. ¿Qué es el fuego entonces? Aire caliente, aire muy, muy caliente, pero aire finalmente. Todo tiene por principio el aire. O la niebla, si gustas. Como te das cuenta entonces, ¿no? Anaxímenes trata de entender la naturaleza toda a partir de un elemento, el aire en este caso. Agua, tierra, fuego y aire, los 4 elementos básicos para comprender el mundo en la época antigua. Siendo uno de ellos el aire, el primero, el fundamento, el arge, ¿no? Del cual todos los demás provienen. Entonces se entiende cómo con Anaxímenes la filosofía ha dado un paso mucho más adelante, ¿no? Entendiendo o dando a entender estos detalles. Repito, y aquí termino esta parte, ¿no? Lo importante no es qué dijeron precisamente, sino por qué dijeron lo que dijeron y la actitud que tuvieron, ¿no? Para entender el mundo. ¿Ven? Con Pitágoras de Samos, autor que ustedes conocen, pasamos a una explicación distinta a los anteriores filósofos, ¿no? Creo que también busca finalmente la comprensión de la naturaleza. Pitágoras fue matemático, músico, religioso y filósofo griego. Usualmente se piensa que Pitágoras fue matemático. No, su matemática estaba inscrita en su filosofía y en su religiosidad. Tanto así que él mismo fundó una religión, la religión pitagórica. Se dice que habría sido discípulo de Tales. Es un filósofo muy antiguo, Pitágoras, así que se pierde realmente este dato, ¿no? En relación a su corroboración, ¿no? Y fue el primero en denominarse filósofo. Introdujo en Grecia la idea de la inmortalidad del alma, idea ajena a la idiosincrasia griega, pero muy común en la idiosincrasia egipcia. Pitágoras, hombre de la aristocracia de Samos, cuando joven fue a Egipto a estudiar con los sabios egipcios y de ellos recogió la idea de la inmortalidad del alma. Y esta idea la introduce a Grecia a partir de su religiosidad y de su filosofía. ¿Qué nos dice Pitágoras respecto del arjé? Todo puede ser cuantificado y medido. La naturaleza, por su orden y armonía, tiene una estructura matemática, justamente porque todo puede ser cuantificado y medido. Y si puede ser cuantificado y medido es por el número, pues la esencia de las matemáticas es el número, decía Pitágoras. En ese sentido, el número fundamenta las cosas, permite y hace existir a las cosas. Pero no pensemos que Pitágoras asume el número como algo abstracto, teórico, ideal, racional, como como tendemos a entender el número hoy, ¿no? Para Pitágoras y los pitagóricos, sus discípulos, el número es algo real, el número es algo que existe. Así como existe la piedra, así existe el número. Si la piedra existe en la realidad, el número también existe en la realidad, con la diferencia en que la piedra la podemos ver o tocar, y el número no lo podemos ver y tocar, pero eso no significa que no exista. Existe, ¿no? Es una idea muy griega, antigua, de hace 2500 años, y así hay que entenderlo, ¿no? Sería un absurdo criticar esta posición pitagórica desde nuestra época, siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de un pensador de hace 2500 años atrás, en la que esa idea, ¿no?, era bastante común entre la secta de los pitagóricos. El número existe como algo real y Pitágoras va a tratar de demostrar esto. Él tiene varias demostraciones, pero vamos a ver una en particular. Simple, rápida, fácil de entender. El número
es representado en la forma de punto. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Vamos a suponer, obviamente, ¿no? Vamos a suponer que esto es el número representado en la realidad en la forma de punto. Con 2 puntos se traza una línea. Ahí está. Con 3 puntos se traza una figura plana. En este caso, pues mínimamente un triángulo. Con 4 puntos ya podemos dibujar una figura con volumen y entender una figura con volumen. Observa la realidad que te rodea. Te das cuenta que todas las cosas que tienes a tu alrededor son cosas que tienen volumen. Tú mismo tienes volumen, un lapicero tiene volumen, un libro tiene volumen, un árbol, un gato, una piedra, y lo que sea, ¿no? Por lo tanto, si hemos entendido que un objeto, ¿no? Tan básico, ¿no? puede ser entendido a partir de puntos como un objeto con volumen, comprenderás entonces que todo cuanto existe también puede ser entendido a partir de puntos. Y si hemos entendido de que el número es representado en la realidad bajo la forma de punto, entonces entendemos que todo cuanto existe es punto. Y si lo que existe existe en la realidad, entonces su fundamento, el punto, existe también en la realidad. Y tendría que existir, pues. ¿Ok? Y si el punto es número, entonces el número también existe en la realidad, ¿no? Los puntos, números, permiten explicar el mundo real. Y si lo permiten explicar es porque el punto, el número, tiene que ser pues real. La demostración es limpia. La demostración es clara. Para Pitágoras y los pitagóricos, entonces el punto no es una cuestión abstracta, como pensamos hoy, sino real, y muy real, por cierto. Esto es Pitágoras. ¿Ok? Esto es Pitágoras. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de repente? Todo claro. Estoy viendo el chat en este momento, parece que no hay ninguna pregunta. Todo claro, entonces, continuamos. Sí, profesor, continúa. Listo. Parménides. Parménides, de la ciudad griega de Elea, ¿no? Filósofo y político griego, posible discípulo de Anaximandro. Recuerden que estamos ante autores muy antiguos, ¿no? Los datos biográficos a veces se pierden, ¿no? Fundó la escuela eleática o la escuela de Elea, ¿no? Y inició lo que se conoce hoy como ontología. Recuerden que la ontología es la disciplina que estudia el ser, la existencia, lo real. ¿Qué nos dice Parménides? Parménides parte de esta premisa. Todas las cosas tienen ser, porque todas las cosas son algo. Todas las cosas tienen ser, porque todas las cosas son algo. Claro, ¿no? Imaginemos, ¿no? Esto es un peluche, esto es un árbol, esta es una mujer, esto es una taza, esto es un borrador, esto es un auto, esto es un celular, esto es un libro, etcétera, ¿no? Creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Parménides nos dice esto, ¿eh? Esta es su premisa. Todas las cosas tienen ser, porque todas las cosas son algo. Continuemos entonces. El ser de las cosas siempre es. Por supuesto, ¿no? El ser de las cosas siempre tiene que ser, ¿no? Siempre es, ¿no? El ser de las cosas puede ser pensado. Por supuesto. Si yo pienso en algo, un objeto, significa que al poder pensar ese objeto, yo puedo decir que ese objeto es un árbol, voy a suponer.
¿no? Entonces, eso que estoy pensando tiene ser, pues. De ahí que Parménides diga, pensamiento y ser son lo mismo, pues. Porque todo lo que puede ser pensado porque tiene ser. Y todo lo que tiene ser, ¿no? Tiene ser porque puede ser pensado, ¿no? Entonces, es una relación indisoluble. Pensamiento y ser es lo mismo. ¿Qué es lo distinto al ser? Lo distinto al ser es el no ser, ¿no? Claro, ¿no? Si tengo el ser aquí, ¿qué es lo distinto al ser? Lo distinto al ser es el no ser. Y si el ser es la existencia, el no ser es la no existencia. Si el ser es el pensamiento, el no ser no es el pensamiento. Si el ser puede ser pensado, el no ser no puede ser pensado. Si el ser es algo, el no ser es la nada. Y la nada, nada es, ¿no? La nada, nada es, ¿no? La nada, nada es y no puede ser pensada. De ahí que Parménides concluya, el ser es, el no ser no es. Claro, ¿no? Esta es la conclusión, la primera conclusión, a la que llega Parménides. Fácil de entender, ¿no? Se escribe una sola línea, ¿no? El ser es, el no ser no es. Esta visión tan intuitiva, en cierto modo, nos va a llevar a ciertas conclusiones bastante radicales que vamos a pasar a ver a continuación. ¿Ok? Bien. Parménides, en su célebre proemio o poema, que lo pueden encontrar en internet, el poema de Parménides, o el proemio del ser, también se le conoce, piensa que el ser es como una esfera bien redonda, eso, así lo dice, metafóricamente, claro, ¿no? Metafóricamente, ¿no? Nos dice, el ser es único, es uno, no hay muchos seres, hay uno solo, ¿ok? Uno solo. ¿Y por qué hay uno solo? Porque si hubiera otro ser, entonces ese otro ser tendría que ser distinto al ser, ¿no? O sea, el ser es uno solo. Si hubiera otro ser, ¿no? Este otro ser tiene que ser distinto a este ser, distinto, ¿ok? Eh, y si fuera distinto, si este es el ser, entonces este distinto tendría que ser no ser. Ya lo dijimos en un momento, ¿no? Lo distinto al ser es el no ser. Pero el no ser es la nada, lo acabamos de decir. Entonces no hay un ser distinto al ser, solamente hay un único ser. El ser es único. ¿Qué significa eso? Significa que si te he dicho que las cosas tienen ser, por ejemplo, es el ser de este celular, el ser de este libro, el ser de ese gato, todos esos seres, en el fondo es un único ser. Significa eso que no hay diversidad, solamente hay unidad. No hay cosas distintas. Aquello que llamamos distinto es ilusión. La realidad es única. La realidad es ser. El ser es eterno. Claro, no tiene ni inicio ni final. Eterno. Porque si hubiera sido originado o si hubiera nacido, ¿no? O si tuviera un principio, entonces hubiera nacido o hubiera sido originado a partir de algo distinto. Ese algo distinto tendría que ser distinto del ser. Y lo distinto del ser, ya lo dijimos, es el no ser, es la nada, no existe. Entonces, el ser no tuvo origen, no tuvo principio, siempre ha existido. Tampoco podrá ser destruido o podrá ser eliminado, porque si algo es destruido, entonces ese algo se convierte en algo distinto a lo que es. Pero ya hemos dicho que lo distinto al ser
es el no ser, la nada, entonces no jamás podrá ser destruido. El ser entonces es eterno. Significa, vuelvo, que el ser de este libro, que el ser de ese gato, que el ser de esa piedra es eterno, sí, eso te está diciendo Parménides. El ser de las cosas es eterno. Las cosas no serán eternas. Este libro no será eterno, pero el ser que lo constituye, en tanto es único, sí lo es. Ojo, todo esto lo estamos extrayendo de un raciocinio claro a partir de las premisas que hemos indicado en la diapositiva anterior. ¿Perdón? Profesor, Dime. una pregunta. ¿El ser entonces es como una esencia? Efectivamente, sí, sí, sí. El ser, entendido como la esencia de las cosas. Claro que para Parménides esta esencia es única. Así es. Esta esencia es eterna, ¿no? Así es. Seguimos. El ser es indivisible. No puede dividirse. Porque si el ser pudiera dividirse, entonces tendría que haber algo que divida al ser. Algo que esté entre las dos partes del ser. Pero ese algo tendría que ser distinto al ser. Y de nuevo, lo distinto al ser es la nada, no existe. Por lo tanto, el ser no puede ser dividido. El ser es completo, no le falta nada. Y es completo porque si le faltase algo, ese algo tendría que ser distinto al ser, ¿no? Igual, pero lo distinto no existe, así que el ser es completo. El ser es perfecto, por supuesto, ¿no? Si el ser es completo y no le falta nada, entonces es perfecto, pues. Es pleno, ¿no? Es pleno. De ahí que Parménides diga que el ser es como una esfera bien redonda, decía, pues, ¿no? Cuyos puntos todos son perfectamente equidistantes al centro, ¿no? De ahí la metáfora de la esfera bien redonda, por su perfección. El ser es limitado, ¿no? Justamente por su perfección y por su completitud. ¿No? Y finalmente, el ser es inmutable. Claro, el ser no puede cambiar, porque si el ser cambiase, tendría que cambiar hacia lo que el ser no es. Es como una semilla, ¿no? Una semilla cambia y se convierte en un árbol. Entonces, la semilla dejó de ser semilla y se convierte en un árbol. El árbol es algo distinto a la semilla. Pero en el caso del ser, no puede suceder eso, ¿no? El ser, si pudiese cambiar, tendría que cambiar a algo distinto al ser. Pero ya hemos dicho que lo distinto al ser es el no ser y el no ser es la nada. Por lo tanto, el ser no puede cambiar, es inmutable, no muta. ¿Qué significa eso, profe? Que Parménides nos dice que el ser de este libro es inmutable, sí. Que en esencia este libro no puede cambiar, eso te está diciendo. Que en esencia este libro, en esencia, ojo, en esencia este libro es eterno, eso te está diciendo. En esencia, en fundamento. Porque físicamente hablando, obviamente este libro sí, pues no, yo lo someto al fuego, este libro se convierte en ceniza. Pero la ceniza tiene ser, igual ser que tiene este libro. Y el ser es aquello que hace que las cosas sean. El ser de ese libro hace que este libro sea lo que es. El ser de la ceniza hace que la ceniza sea lo que es. En el fondo estamos hablando de entonces de una única definición y por tanto de un único ser. Como se dan cuenta, Parménides lo que nos está diciendo es que la diversidad es ilusión. No hay diversidad en el mundo. En el mundo hay unidad. Creemos que hay diversidad porque yo creo ver un árbol por acá, ¿no? Un gato por allá, una piedra por allá, un libro por acá, y creemos que el mundo es diverso. Pero Parménides trata de demostrarnos que eso de la diversidad nos dice en nuestros ojos, pero nuestra razón nos dice que no, que más bien hay unidad y que toda diversidad es ilusión.
Otra conclusión es que el cambio es ilusión, que las cosas no cambian en esencia, en fundamento. ¿Por qué? Porque las cosas son inmutables, pues, no cambian. Porque las cosas son eternas, son indivisibles, en esencia. Que si yo veo que de una semilla surge un árbol y ahí yo veo el cambio, entonces ese cambio me lo dicen mis sentidos, pero la razón me dice que no hay cambio. El movimiento de las cosas es un tipo de cambio, un cambio de lugar. No hay también movimiento. El movimiento también es otra ilusión. Entonces, como se dan cuenta, ¿no? Parménides, a partir de decirnos que todo es uno, todo es ser, llega a estas conclusiones que rompen con el sentido común. Por supuesto, ¿no? El sentido común piensa que hay diversidad, que hay cambio, que hay movimiento, pero Parménides nos trata de demostrar que en realidad ese sentido común está equivocado, ya que nos estamos dejando llevar por los sentidos. Pues la gran pregunta es, ¿pero los sentidos realmente es una buena guía para llegar a la verdad? ¿Acaso no es la razón una buena guía para llegar a la verdad? ¿Acaso? Parménides dirá, la razón, ¿no? Entonces, al margen de si su filosofía es correcta o equivocada, repito, eso es lo de menos aquí, lo importante es esa forma de razonar, ¿no? Y de llegar a conclusiones que rompen con el sentido común. Eso es lo que valoramos en estos pensadores de la antigüedad. Y en este caso en particular de Parménides, el filósofo de la inmutabilidad, ¿no? El filósofo del no cambio. Bien, bien, entonces son las, en este momento son las, es la 1:08, 1:08. No voy a continuar con Heráclito porque no va a alcanzar el tiempo. También es un pensador, Heráclito es un pensador importante que se va a contraponer al pensamiento de Parménides, ¿no? Creando pues una oposición teórica respecto del cambio, ¿no? Rápidamente se los digo, ¿no? Heráclito, el pensador que vamos a ver la próxima clase, mañana, sostendrá que el cambio sí existe, ¿no? Que la diversidad sí existe. En cambio, Parménides dice lo contrario, ¿no? Que no hay cambio, ¿no? Entonces, ahí va a haber pues una discusión teórica, digamos, que otros pensadores luego van a tratar de dilucidar, ¿no? Van a tratar de esclarecer. Bien, entonces aquí me detengo, ¿no? Aquí me detengo, ¿no? De repente unas preguntas, comentarios, ¿no? Y con el tiempo que tenemos, bueno, podría de repente dilucidarlas. Bien. Bueno, parece que no sé si hay preguntas, ¿no? Todo tiene volumen en Pitágoras, dice George, ¿no? Ser o no ser, de Chespirito. Bueno, parece que no hay preguntas, no hay comentarios, al menos por el momento, ¿no? De repente la próxima clase. Sí, dime. Profe, una pregunta. Sí. En cuanto a Parménides, él dice que todo lo que se puede ser pensado existe. Entonces, entonces al poder pensar en el amor, entonces, o sea, es un ser, existe, el amor, algo abstracto. Bueno, desde la perspectiva de Parménides, en tanto se puede definir al amor como sentimiento que es, ¿no? Entonces sí, ¿no? Sí. Ahora, recuerda que estamos en un periodo físico, un periodo ontológico, en donde los filósofos lo que quieren estudiar es la existencia de las cosas, ¿no? Te has metido con un sentimiento, ¿no? Que puede, pues, crear cierta discusión, ¿no? Pero básicamente este estudio del ser de Parménides es un estudio ontológico, ¿no? Y ontológico hace referencia pues a los entes, ¿no? Y el amor pues no es un ente, ¿no? Entendiendo por ente las cosas, ¿no? Las cosas, un libro es un ente, ¿no? Una piedra es un ente, ¿no? Y ahí básicamente se está abocando el pensamiento de Parménides, ¿no? Ahí es cuando dice, estos entes no cambian, ¿no? Estos entes son eternos, ¿no? Estos entes son es un único ser, ¿no? Ahora,
haciendo referencia justamente a tu observación, ¿no? Algo que también le observaron a Parménides es lo siguiente, ¿no? Yo puedo pensar en un duende. Y si Parménides me dice que el pensamiento es ser y el ser existe, entonces, ¿qué? ¿Concluyo que los duendes existen? Y yo puedo pensar cualquier cosa luego, ¿no? Puedo imaginarme pues, a un extraterrestre, ¿no? Con 3 cabezas, ¿no? Y 20 manos, ¿no? Me puedo imaginar, ¿no? Y lo puedo hacer, mira, ¿no? Y te puedo decir, esto es un extraterrestre, y lo puedo describir y todo lo demás. Y si Parménides me dice, pues, que el pensamiento es ser, ¿no? Y el ser existe, entonces, ¿qué? ¿Tengo que concluir que ese extraterrestre existe? Esa es una de las objeciones que le hicieron a Parménides, ojo, pero bueno, ¿no? Toda filosofía tiene sus objeciones. Ya veremos más adelante cómo es que se soluciona esto, ¿no? Ahora, este problema del ser que Parménides aborda, no, en realidad también es abordado por otros autores como Platón y Aristóteles, ¿no? Ellos van a decir una cosa muy distinta a Parménides, pero también van a hacer una ontología, ¿vale? Es decir, también van a hacer un estudio del ser. Ya con Platón y Aristóteles veremos esto más adelante, ¿no? La próxima semana, si mal no me equivoco. Así es. Gracias, profe. Hasta luego. Listo. Entonces aquí nos quedamos, ¿no? Christopher me pregunta por aquí, la reencarnación es de Pitágoras, ¿no, profe? Sí, la primera teoría sobre la reencarnación del alma es pitagórica, que no la inventa él, por cierto, no la crea él en todo caso, ¿no? Sino la recoge de la filosofía hindú, ¿no? O egipcia, del pensamiento egipcio, ¿no? Pero claro, él la hace una especie, pues, trata de adecuarla a su pensamiento místico-matemático, ¿no? Me pareció que la clase fue demasiado corta. Claro, fue corta porque tenemos una hora nada más. La próxima semana, perdón, mañana tenemos la otra hora. Así que no se preocupen. Así es. A ver. ¿Qué otra cosa puede haber? ¿Qué otra cosa puede haber? Bueno, ahí creo que termina, ¿no? Ahí terminó. Melanie dice, entonces los entes solo pueden ser cosas tangibles. Desde este punto ontológico, físico, cosmológico, sí. Sí. Ya veremos que Platón tiene una filosofía que involucra lo físico, pero también otras cosas, ya veremos en su momento, ¿no? Ya veremos en su momento. Bien, entonces aquí nos queda. Alcides Caña me dice, habla de Gorgias de Leontini. Ya, Gorgias, sabe que lo has mencionado, es el que le hace esta refutación a Parménides, ¿no? Esta refutación que acabo de explicar a Parménides, ¿no? Así es. Bien, entonces aquí nos quedamos, ¿no? Buen día, buena tarde, en todo caso, pues en la 1:00.